Buenos días, hermanos. Vamos a, por medio de la gracia del Señor, vamos a seguir esta parte de Betania, la casa de los hijos no maduros. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que fue el domingo pasado. Mira, el domingo pasado hablamos acerca o partimos en realidad de compartir definiendo lo que es iglesia, que erróneamente a veces asociamos a la iglesia a un edificio, ¿ya? Y ahí nos dimos cuenta de que en realidad la iglesia es más que un edificio, es una realidad espiritual. La iglesia es la asamblea, es la reunión grande. Veíamos que el templo el templo de Israel que edificó Salomón, el rey Herodes lo había enanchado, ¿ya? Tan grande que de sur a norte cabían 6 canchas de fútbol y de oriente a occidente cabían unas 5 canchas de fútbol. Por lo tanto, era una ciudad muy grande, construcciones también con materiales preciosos, muy atrayentes y que reunía cerca de 2 millones de personas cuando se hacían estas celebraciones. Entonces lo que vemos es que cuando Jesús, o en realidad cuando Jesús terminaba sus enseñanzas, cada uno se iba a su casa. Y Jesús no se quedaba en el templo como un lugar de reposo, sino que iba a Betania, que quedaba después del Monte de los Olivos. Betania quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén, unos 50 minutos aproximadamente caminando. Esa referencia la tenemos en Juan capítulo 11, versículo 18, que dice que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y 15 estadios son cerca de 3 kilómetros. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo ve más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Nuestros ojos físicos pueden ver maravillas, pueden ver construcciones preciosas o congregaciones muy numerosas, pero eso no significa, hermanos, que en la esencia esa iglesia sea una iglesia que al Señor le agrade. Porque cuando Jesús vio Jerusalén y vio su gloria, consideró a Jerusalén como una casa desierta. Más Betania era su lugar de reposo. Y vimos que en Betania, que era su lugar de reposo, habían 3 amigos de Jesús. Lázaro, el que había muerto pero que Jesús resucitó. Estaba Marta, que representa el servicio, y María, que representa la devoción, ¿ya? María, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ella quebró el frasco de alabastro y ungió con sus cabellos los pies de Jesús, hablándonos a nosotros de la devoción que tenía esta familia, estos amigos, este grupo de personas que tenían hacia Jesús, y en donde realmente Jesús encontraba reposo y encontraba deleite. Quizás Betania era una aldea, no una ciudad como Jerusalén. Quizás no había un templo enorme, con columnas, con telas de lino, pero aún así Jesús se encontraba ahí porque habían corazones quebrantados. Y lo que el Señor le agrada en este tiempo no es esto externo, sino lo que hay en el corazón. Hablamos acerca del secreto de la higuera, ¿ya? La higuera, como a diferencia de otros árboles, tiene frutos, pero la flor de este árbol no nace en sus ramas
como todos los demás árboles, sino que nace dentro del higo, dentro del fruto. Ahí está la flor. Por lo tanto, cuando Jesús sale de Betania y va camino a Jerusalén, y hablábamos acerca de esa hambre espiritual de Jesús, no una hambre física, sino una hambre espiritual, y ve esa higuera y ve que la higuera no tiene frutos, y Jesús maldice esa higuera, veíamos que era la realidad espiritual de Jerusalén, en donde Jesús, cuando iba a Jerusalén, no encontraba ese fruto, no encontraba esa realidad espiritual, y por lo tanto, por eso la maldice. Pero Jerusalén vemos que es una ciudad que realmente era de mucho glamour, era de mucha belleza externa, pero al Señor no le interesa la belleza externa, sino que la belleza interior. Y en Betania, entonces, sí tenemos este secreto de la higuera, donde la belleza de Betania no está en lo externo, sino que está en lo interno, en el corazón de las personas que viven en Betania. Y Betania significa casa de higos. Y veamos que el hermano Christian Chen, que de alguna forma este primer tema lo basé casi al 100% de un compartir de hermano Christian Chen, de un estudio que él hizo. Él hablaba de que la traducción en chino es casa de higos no maduros. ¿Qué significa eso, hermanos? Que aunque hayamos reunidos hermanos y hermanas que no somos perfectos, que no estamos con la obra de Dios acabada, no significa que no seamos la casa de Dios. Porque así como en Betania, que significa casa de higos no maduros, así también en la iglesia puede haber inmadurez. Y esa inmadurez está. Lo importante es que estos higos algún día van a madurar. Y ahí está finalmente el ánimo del Señor Jesús cuando Él encuentra reposo en Betania, que no son grandes personas, no son personas de renombre, no son personas que tienen un estatus social, un estatus económico, pero hay una realidad espiritual ahí. Y esa realidad espiritual, independientemente si hay madurez o no, esa realidad espiritual en algún minuto hará madurar a las personas. Irá a madurar a los higos, que en ese minuto no están maduros, pero vendrá la cosecha. Entonces Cristo en la iglesia viene a ser esta esperanza de que un día estas personas que no son perfectas serán conformados a la imagen de Cristo. Y esa es nuestra esperanza también, hermanos. Que aún cuando estemos viviendo en un contexto de mucha sencillez, lo que el Señor busca en nosotros es un corazón sincero, un corazón quebrantado, porque sobre ese corazón quebrantado el Padre formará a Cristo en nosotros. Entonces Betania representa, más que una aldea, representa la realidad de la iglesia. El mundo es atraído por las apariencias externas, porque los números impresionan, los edificios impresionan. Pero cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, sus espaldas estaban vueltas hacia Jerusalén. Aunque Jerusalén haya sido llamada la ciudad del gran rey, aunque la presencia de Dios haya estado allá antes, aunque la gloria de Dios estuvo allá antes, cuando la realidad se fue, no quedó piedra sobre piedra, porque se tornó una cáscara vacía. Amén. Entonces ahora vamos a avanzar en la parte 2 de este compartir, porque cuando estaba estudiando acerca de esto, no olvidemos que el gran tema de los retiros de Aquabuena y Rubacura era la gloria de la casa de Dios. Y el versículo lema estaba asociado a la iglesia, como casa de Dios. La iglesia que viene a ser el cuerpo de Cristo. Entonces, en este sentir de prolongar y de ir profundizando sobre esto que se ha ido compartiendo en los retiros, me encontré con un personaje bíblico que de alguna forma es el personaje que profundiza y detalla mucho acerca de la casa de Dios y que tiene que ver con el rey David. Antes de ser rey, vemos que hay un contexto, ¿ya? Hay una guerra que estaba ocurriendo entre los filisteos e Israel. Y en ese momento
aparece David como el guerrero David. Bien, conozcamos entonces un poquito más del contexto de esta historia donde existe esta lucha entre Goliat y David. Ya es una historia muy famosa que se enseña incluso a los niños de corta edad, pero aquí hay mucha realidad espiritual, hermanos. Hermano Romano Bornelli, bueno, y en realidad muchos hermanos hablan de que el Antiguo Testamento es sombra de lo que viene en el Nuevo Testamento, lo dice el autor de los Hebreos. Entonces todo lo que hay en el Antiguo Testamento es riqueza espiritual que después en el Nuevo Testamento uno ve su aplicación en la realidad espiritual. Entonces vamos a ver qué trata esta historia. Bueno, Goliat era fariseo. Stephen Kong, ya un hermano que era co-obrero alcanzó a ser co-obrero con el hermano Watchman Nee. Él, su ministerio de alguna forma acá en el occidente impactó mucho, sobre todo en la vida del hermano Christian Chen y en realidad en muchos países. El hermano también vino acá a Chile y vino a compartir un poco acerca de la visión celestial de la iglesia. Y él tiene mucha claridad y mucha revelación respecto a lo que es la iglesia. Bueno, ¿qué dice el hermano Stephen Kong? Que los filisteos representan la carne, ¿ya? Eso aparece en la revista número 66 de Aguas Vivas, que fue publicada en 2012. Sin embargo, ¿ya? El hermano Romeo Bornelli, en el segundo entrenamiento que hizo en Santiago, hace como un doble clic o entra más adentro de lo que el hermano Stephen Kong hablaba acerca de los pueblos que eran enemigos de Israel. ¿Ya? Un poquito ahí de historia. Cuando Dios le promete a Abraham, mediante un pacto, que su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas y que la arena del mar, él lleva a Abraham a un lugar que era Canaán y le dice que esa era la tierra que le iba a prometer, ¿ya? Esa era la herencia de Dios a Abraham para que en esa tierra ellos la poseyesen, ¿ya? Luego pasaron 400 años, ¿ya? Desde que fue prometida esa promesa a Abraham, y el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba en Egipto. Y de alguna forma el clamor de Israel hizo recordar a Dios de esa promesa, y el pueblo hebreo salió con mano poderosa. Y vemos la historia, ¿cierto?, de Moisés, que fue quien libertó a Israel de Egipto y lo llevó en dirección a la tierra prometida, que era Canaán. Y en Canaán había muchos pueblos, ¿ya? Estaban los cananeos, estaban los filisteos, estaban los amalecitas, y así una serie de pueblos que si alguien quisiera estudiar un poquito más de eso, le recomiendo escuchar este segundo entrenamiento del hermano Romeo Bornelli, porque ahí explica muy minuciosamente qué representan cada uno de estos pueblos. ¿Ya? Lo que yo me di cuenta es que finalmente todos estos pueblos de Canaán representan la carne, pero la carne en distintas expresiones, ¿ya? Y filisteos, que si bien es cierto también representa la carne, tipifica algo de la carne, ¿ya? Y tiene que ver con el yo y la imitación espiritual, ¿ya? Los filisteos representan el yo y la imitación espiritual. Entonces Goliat, que era un filisteo y era un paladín, era un guerrero y era de alguna forma la fuerza de los filisteos, que finalmente viene a representar este yo gigante que está dentro de nosotros, o esta intención de imitar lo espiritual, ¿ya? Cuando estaba estudiando esto, veía mucha relación con lo que el hermano Juanito ha estado compartiendo de el hermano mayor, de esta parábola, ¿cierto?, del Dios pródigo. Porque el hermano mayor tiene mucho de filisteo, tiene mucho de yo, tiene mucho de imitación espiritual. Y este yo y esta imitación espiritual le hacen mucho daño a la iglesia. Dentro de todos los pueblos y enemigos que tuvo Israel, el hermano Romano Bornelli dice que el por qué los filisteos representan el yo es porque los filisteos fueron los últimos enemigos de Dios dentro de esta guerra que tuvo con los distintos pueblos. Es decir, que los filisteos era el pueblo que más costó vencer. Fue el que más costó y el que más duró en las luchas con Israel. Que pareciera ser que así también ocurre en nosotros.
¿Cuál ha sido el enemigo en esta batalla espiritual que más ha costado vencer? Nuestro yo, nuestro ego. Y fíjense, hermanos, lo que aquí relata 1 Samuel capítulo 17, que es la historia ahí de la batalla entre David y Goliat. Fíjense que Goliat decía esto, dice, y se paró, en este caso Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esta primera parte me llama mucho la atención porque finalmente esta guerra interna que tenemos nosotros resulta en una condición que puede traer mucha ruina a la iglesia. Porque si el yo no es vencido, entonces nosotros nos volvemos siervos de nuestro yo. Y cuando nosotros nos volvemos siervos de nuestro yo, entonces ya el Espíritu Santo, el Señor, pierde de alguna forma ese gobierno dentro de nosotros y empieza a reinar la muerte. Y empieza a reinar nuestro egoísmo y empieza a reinar nuestros propios intereses en medio de la casa de Dios. Entonces, cuando este yo no es vencido, hermanos, lo que ocurre es muerte, lo que ocurre es división, lo que ocurre es enemistad, lo que ocurre es que no hay capacidad de humillación y entonces no podemos permanecer juntos. Entonces, hermanos, esta lucha del yo es grave y es muy importante que el Señor esté trabajando en nuestros corazones para que el yo siempre esté siendo vencido. Porque si no es así, entonces nos volvemos siervos de la carne, siervos de nuestras concupiscencias, siervos de nuestras pasiones desordenadas. De eso habla mucho Pablo en Romanos, que antiguamente nosotros poníamos nuestros miembros al servicio de las tinieblas, pero hoy día el llamado es que pongamos nuestros miembros, nuestros cuerpos al servicio de la justicia, para que Cristo sea glorificado. Entonces esto es una batalla interna de todos los días, hermanos. Nosotros tenemos un Goliat dentro de nosotros. Y tiene que haber un David para que pueda vencer al gigante Goliat. Y otro detalle que me di cuenta, que Goliat dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Hermanos, el número 40 representa la prueba. 40 días estuvo Jesús en el desierto siendo probado por Satanás. 40 años pasó Israel en el desierto para ser probado su fe. Entonces, que Goliat haya estado 40 días tentando a Israel y provocando a Israel, no es un número coincidente, sino que hay una prueba, el Señor nos prueba. ¿Cómo está nuestro yo? Si es un yo grande o es un yo pequeño. Es un yo que está controlado bajo el gobierno del Espíritu Santo, es un yo que está descontrolado y hace lo que quiere. Entonces, hermanos, aquí hay mucha realidad espiritual. Bien, ¿cómo derrotó entonces David a Goliat? Porque ya planteamos el problema, ¿cierto? Hay un Goliat dentro de nosotros, un yo que no quiere morir, pero que, de acuerdo a la palabra, es necesario que este yo muera. Entonces, ¿cómo David derrotó a Goliat? Bueno, David significa amado o el amado de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante porque esta palabra amado, a mí se me viene a la memoria dos pasajes de la Biblia, uno en Efesios y otro en la primera carta o primera epístola de Juan. En Efesios dice que, si tienen su Biblia, podemos ir para allá. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados. Hermanos, el llamado de Dios
hacia nuestras vidas no parte desde una orden, que Dios tiene toda la libertad de haberlo hecho así, no es una orden militar, sino que surge de un contexto de amor. Dice, en amor habiéndonos predestinados, ¿ya? Él nos amó antes de la fundación del mundo. Entonces su elección fue básicamente, su elección y su predestinación fue basado en su amor hacia nosotros. Y el otro versículo que está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados. Primera Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y nuevamente el Espíritu Santo nos vuelve a hablar con estas palabras de amor. Nos habla de amados. En amor fuimos predestinados. Entonces, David, que significa amado o el amado de Dios, de alguna forma es el principio y es el inicio de la vida de David en nuestros corazones. ¿Cómo David entonces puede armarse de valor y de valentía? Es conociendo el amor de Dios, es recibiendo el amor de Dios. ¿Cómo podemos amar nosotros a Dios? Conociendo su amor. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces nuestro amor hacia Dios es el resultado de cuánto yo he recibido o cuánto he visto del amor de Dios hacia mi vida. Entonces David parte de eso. ¿Y por qué? De hecho, la tercera parte, que cuando estuvimos viendo este tema de los compartir, al final veamos que no iba a ser suficiente una segunda parte, sino que iba a tener que haber una tercera parte. En la tercera parte vamos a hablar mucho de la vida personal de David. Y esta vida personal de David habla un poco de que él fue despreciado por sus padres. Cuando Samuel va a la familia de David y va a hacer un sacrificio, Samuel invita a la familia de David y a sus hijos. Pero cuando se hace el sacrificio y se hace esta congregación, David no estaba en medio de ellos, no fue considerado por sus padres a ese momento importante del sacrificio. Por lo tanto, los estudiosos hablan de que David de alguna forma era menospreciado por sus padres. Y hay un salmo que lo vamos a ver el próximo domingo, que es el Salmo 27, cuando dice que una cosa he demandado yo a Jehová, que yo esté, ¿cierto?, en la casa de Dios todos los días para contemplar la hermosura. Y hay otra parte de un versículo que dice, aunque mi padre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Hablando un poquito de su vida personal, su vida de desprecio, cuando él era un muchacho. Fue despreciado por sus padres. Pero hermanos, aquí hay algo importante. Aun cuando hemos recibido ese desprecio del mundo, de nuestras personas que nos rodean, hay alguien que nos recoge. Y ese es Dios. Entonces la consagración de David está muy vinculada. La consagración de David está muy vinculada al amor que él recibió de parte de Dios cuando aquellos que tenían que amarlo no lo amaron. Hermanos, así es nuestra vida. Cuando Dios nos amó, fue cuando nadie nos amaba. Cuando nuestra vida estaba realmente desierta. Cuando nuestra vida reinaba la tristeza y la soledad. Ahí fue donde el Señor nos salió al encuentro y recibimos su amor. Entonces, la historia de David parte de una historia de amor hacia Dios. El hermano Rubén Chacón cuando habla acerca de David, él habla acerca de la escuela de David, ¿ya? Y esta escuela de David es la escuela del quebrantamiento, donde Dios trata con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra autosuficiencia, confianza en nosotros mismos, impaciencia, desobediencia, motivaciones equivocadas y mal carácter. El hermano Rubén también, cuando habla acerca de esto, él hace la comparativa entre David y Saúl. Ambos fueron nombrados y ambos fueron ungidos reyes de Israel. Ambos gobernaron 40 años. Y hay una serie de similitudes que lo encontré muy interesante y quizás les voy a compartir el link también si es que lo quieren leer, de este estudio que hizo el hermano Rubén Chacón. Pero en algo fueron distintos. Saúl fue rechazado por Dios. Mas David fue escogido por Dios
y hasta el final él fue considerado un rey conforme al corazón de Dios. A pesar de sus equivocaciones, aún así fue considerado un rey que podía representar a Cristo en la tierra. El hermano Rubén dice, porque una cosa es ser usado por Dios y otra muy distinta es ser aprobado por Él. Una cosa es el poder del Espíritu y otra es el fruto del Espíritu. Hermanos, esto de alguna forma nos tiene que llevar a un discernimiento. Hay muchos lugares donde hay muchas personas muy elocuentes, que de alguna forma pueden, a nuestros ojos humanos, podemos percibir grandeza, podemos percibir poder. Incluso a veces podemos percibir presencia de Dios. Pero eso no significa que Dios esté ahí, hermanos. Dios está en aquel que ha sido quebrantado por el Señor. Alguien que ha tenido que sacrificar su yo, ha tenido que llevar su yo a la cruz. Ahí está la riqueza, ahí está Betania, hermanos. Vamos a encontrar muchos lugares muy ostentosos, mucha prosperidad, muchos lugares grandes. Pero eso no significa que ellos estén aprobados por Dios. Una cosa son los carismas y otra cosa es el carácter. Y eso es lo que busca Dios en este tiempo, el carácter de su Hijo. Lo vamos a ver en las láminas siguientes. El hermano Christian Chen, que a él le gustan mucho los números, a todo esto, los que no lo conocen, él falleció a la presencia del Señor hace como unos 3 años aproximadamente en la pandemia, de un cáncer al colon. Pero este hermano era físico nuclear y estuvo mucho tiempo en la NASA. Es una persona pero que realmente tenía un cerebro muy gigante y él hacía entrenamientos bíblicos en muchos países. De hecho, hermano Romeo Bornelli era un estudiante del hermano Christian Chen. Hermano Luis Fontis también fue un estudiante del hermano Christian Chen. Hermano Christian Chen hacía clases en la universidad en Brasil y ahí conoció a este hermano. Pero él tenía un ministerio que se llama la restauración del testimonio de Dios, de Jesucristo en el mundo. Y él iba a muchos países a hacer estos entrenamientos de jóvenes, del cual yo pude participar, ¿ya? Desde el 2006 al 2012, estuve como 6 a 7 años yendo a entrenamientos, y una de las cosas que más me llamaba la atención de hermano Christian Chen es que buscaba como todos los detalles de la Biblia y como que todo representaba una realidad espiritual. Y él es muy bueno en términos numéricos. Entonces, de hecho, ahí después también les voy a mandar un link donde en Aguas Vivas aparece como un resumen de lo que el hermano iba diciendo qué significa el número 1, el número 2, el número 3 y así, hacia abajo. En Apocalipsis, el hermano Rodrigo Abarca también menciona un poco de esta numerología. Por ejemplo, el número 144.000 también representa algo que nace un poquito de esta interpretación de los números. Bien, la palabra David, el nombre David, ya si uno quisiera sumar las letras, ya el resultado exacto es 14. ¿Ya? ¿Y qué significa el número 14? El hermano Christian Chen dice que en la Biblia este siempre habla de la cruz. Nuestro Señor murió en la cruz un día 14. Si usted calcula el inicio del año de acuerdo al calendario judío, si cuenta hasta el 14, en ese día nuestro Señor murió por nosotros. Entonces el número 14 siempre habla de la cruz. ¿Ya? Obviamente aquí saqué un extracto de cómo vincula el hermano Christian Chen el número de David con el número 14, ¿ya? Pero esto es un poquito más largo y se extiende un poquito más. Pero de alguna forma, además de entender el significado de David, que es el amado de Dios, también entendemos que sus letras suman el número 14 que tiene que ver con la cruz. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la historia de David, uno ve constantemente un David quebrantado, un David que ha sido desechado, un David que ha sido perseguido, un David que tuvo que morir muchas veces, perdonar muchas veces, por causa del Señor, por causa del amor que le tenía al Señor. Bien, entonces ya conocemos un poquito de David. De aquí viene realidad espiritual, hermanos. Es el fruto, de alguna forma. Cuando, en este caso David, fue probado y fue trabajado por el Señor, entonces, cuando se enfrenta a Goliat, él replica y trae a la memoria toda esa experiencia con el Señor. Hermanos, nuestras luchas no son con recursos humanos, no son con armas humanas,
Nuestras luchas son con la vida que está dentro de nosotros, la vida poderosa de Cristo. Pero esa vida de Cristo es una vida que se va obteniendo a través de la experiencia y en la intimidad que tenemos con el Señor. Vemos entonces en Samuel capítulo 17, versículo 34-37, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Aquí David está convenciendo a Saúl de que David estaba preparado para la batalla con Goliat. Saúl lo veía un muchacho, no era tan alto, no era una persona que aparentaba poder militar. De hecho, cuando Samuel va a buscar a David y ve entre sus hermanos personas altas, él piensa que uno de ellos iba a ser el ungido de Dios o el futuro rey de Israel. Pero Dios le dice que no se fije en lo externo, sino que se fije en el interior, en el corazón, porque ahí el Señor mira. Entonces, Saúl, viendo a David, que era un muchacho, no estaba preparado para la guerra, le intenta decir que él no puede ir a la guerra. Pero David le insiste y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermano, las palabras que hay aquí detrás de David es alguien que conoce el poder de Dios, que conoce el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué hombre puede enfrentarse a estas bestias de la tierra y salir vivo? Pero no es que David tenía poder, sino que dentro de él había poder, porque Dios estaba con él. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león. Y aquí está la clave, hermanos. David no fue librado por sus propios recursos, ni por sus propias manos, ni por su propia inteligencia, sino que el que lo libró a David fue Jehová. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Entonces, ¿qué hizo David? Dice: tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. El número 5 representa gracia y responsabilidad. Gracia en el sentido de que en esta historia de David uno ve el poder de Dios, pero también la gracia tiene que ir acompañada de la responsabilidad. Hay Pablo, por ejemplo, bueno, aquí me gustaría destacar un poquito esta parte porque muchas veces creemos que la vida cristiana es gracia y solo gracia, ¿ya? Y uno está sentado esperando que todo ocurra, pero eso no es así. Y hay un versículo muy claro, cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice: esfuérzate, pues, hijo mío, en la gracia de Dios. Esfuerzo y gracia no son cosas que sean antagónicas necesariamente, ¿ya? Sí, en el sentido de que si yo quiero esforzarme en vivir la vida cristiana, obviamente no lo voy a lograr. Con mis propias fuerzas yo no puedo vivir mi vida cristiana. Y de ahí viene la gracia de Dios. Pero esta gracia de Dios se traduce en este poder del Señor. Esta gracia se traduce en la sabiduría que viene del cielo, la inteligencia que viene del cielo, pero las decisiones las sigo tomando yo. Y ahí viene la parte de la responsabilidad humana. Entonces, yo recibo una gracia, pero no significa que tengo que estar sentado todo el tiempo esperando que las cosas sucedan, sino que yo me visto de la vida de Cristo. Yo me armo de la armadura de Cristo. Y con esa armadura y con esa vestidura, entonces yo voy a la batalla. Entonces Goliat no iba a ser vencido mientras los israelitas y David permanecían sentados. Alguien tenía que ir a la batalla. Pero fíjense que la gracia ahí está en que Goliat no fue vencido ni con espada ni con ejército, sino con cosas tan básicas como una piedra. Entonces, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer.
Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las aves del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Así venció David entonces al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hermanos, de esa forma entonces se vence el yo, se vence Goliat, se vence, hermanos, con la gracia de Dios, pero también con una responsabilidad de disponer mi vida al Señor, de ir a la palabra. El hermano Romeo Bernelli en este estudio que hace de los jueces y cómo Israel, aquí se repite el número 14 jueces fueron los que estuvieron en el tiempo de los jueces, y cómo la palabra de Dios fue eficaz como espada de dos filos para ir derrotando a cada uno de los enemigos de Israel. Hermanos, si yo pienso que esto es solo gracia y pienso que leer la Biblia no es necesario para vencer, estamos equivocados, porque la gracia está disponible para que nosotros nos apropiemos de esa gracia. Por gracia tenemos la palabra del Señor, pero no es la palabra para que la tengamos ahí de adorno, sino que ¿dónde está el esfuerzo ahí? En que yo tengo que abrir la palabra del Señor. Y en la medida que yo voy leyendo, entonces viene la gracia de Dios para poder entender la palabra. Pero tiene que haber una disposición a ir a la palabra del Señor, a esta disposición de congregarnos como iglesia, ¿cierto? Cuando somos citados en los estudios bíblicos los viernes, los domingos, en la cena, cuando somos convocados, tenemos que tener ese esfuerzo de llevar nuestros cuerpos a esos lugares. Y ahí entonces viene la gracia del Señor que nos capacita, que nos pastorea, que nos alienta, que trabaja en nuestro corazón y que en este caso trabaja en nuestro yo. Hermano Romeo Bernelli dice esto, y cita este versículo de Colosenses que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y me llamó mucho la atención porque nos dice vosotros en Cristo, porque eso ya es una realidad espiritual. Nosotros ya estamos en Cristo. La pregunta es, ¿cuánto de Cristo está en nosotros ahora? Entonces, hermanos, los higos no maduros son todos aquellos que estamos en Cristo. Pero ¿cómo se va a ver esa madurez en el tiempo? Es cuánto de Cristo hay en nosotros. Y esto de Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria está relacionado a la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 19 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, esto está muy relacionado a este relato de Goliat, cuando Goliat dice: si nosotros los vencemos, ustedes vienen a ser siervos de nosotros o esclavos de nosotros. Hermanos, el espíritu que hemos recibido nosotros no es de esclavitud, no es para permanecer esclavos del mundo, esclavos de Satanás, esclavos de nuestro yo. Hemos sido libres, hermanos. Nuestro cuerpo tiene que ser esclavo de nosotros. Nuestros pensamientos tienen que ser esclavos de Cristo. Hoy día clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, esa parte es muy importante. Los padecimientos son estos 40 días de prueba. La prueba tiene que venir para que haya madurez espiritual. Palabra más cruz, madurez espiritual. Palabra más cruz, palabra más padecimiento, significa carácter de Cristo. Entonces los padecimientos tienen que venir, las pruebas tienen que venir, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Seremos afligidos, hermanos, porque tenemos que ser probados, la fe tiene que ser probada, tiene que pasar por fuego. Pero es necesario, porque es la forma de que nuestro yo mengüe, que nuestro yo muera, que muramos a nuestros sueños, que muramos a nuestros intereses personales. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo en Gálatas dice en el capítulo 4, versículo 19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hermano, es el Espíritu Santo en Pablo diciendo esas palabras. Es Dios que hoy día está con dolores, está con sufrimientos de dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hay un propósito por el cual hoy día estamos en este mundo, que Cristo sea formado en nosotros. Podemos en muchas cosas fracasar, pero que el Señor nos ayude en no fracasar en esto. Porque esto realmente tiene trascendencia eterna. Que el Señor nos ayude a que Cristo sea formado en nosotros. Porque entonces ahí hay realidad espiritual. Entonces ahí seremos como María, que quebrantaba ese frasco de nardo puro, de alto valor, pero que para ella no era de valor cuando se encontraba con Cristo. Hermanos, ¿tenemos algo de valor hoy día? Hermanos, que eso que tengamos de valor sea solo Cristo. Entonces, hermanos, la casa de Dios, la gloria de la casa de Dios, la gloria es Cristo. Para que Cristo sea formado, para que Cristo viva en la iglesia, entonces tiene que haber esta muerte, esta negación en nosotros. Ese yo, esa imitación espiritual que está muy relacionado a ese yo, también tiene que pasar por fuego. Cuando imitamos lo espiritual, ocurre cuando no queremos que alguien nos toque. Y entonces aparentamos ser personas correctas y no nos queremos exhibir, no nos queremos transparentar. Pero el Señor nos pide a nosotros que nos entreguemos completamente al Señor y nos desnudemos de alguna forma en la presencia de Dios y que el Señor trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque la única forma de que el Señor pueda tener agrado en la casa de Dios es que solo Cristo y sus pensamientos reinen en medio de la casa del Señor. Cristo, más yo, más tú, menos tú y menos yo. Entonces, esa es la iglesia. El próximo domingo vamos a hablar acerca ya de David personal y el Salmo 27 en particular, cómo finalmente él consideraba la casa del Señor y algo que también tenemos que nosotros llevar a nuestra vida diaria, este anhelo por la casa del Señor, por la casa donde Dios de alguna forma quiere manifestar su gloria y que en estos tiempos, vivimos tiempos donde el testimonio del Señor se ha ido degradando, no por el Señor, sino por los hombres, pero qué importante que nosotros volvamos a estas cosas para que veamos realmente la realidad de la iglesia y la visión de la iglesia. Finalmente, la visión de la casa del Señor
será como una brújula para saber cómo conducirnos en la casa del Señor. Porque el Señor viene a buscar a la iglesia. No nos viene a buscar a nosotros individualmente. Viene a buscar una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo amado, en quien hemos recibido esta adopción. Ahora somos hijos tuyos. En otro tiempo éramos esclavos de este mundo, esclavos, Señor, de las pasiones de este mundo, pero nos has traído a tu casa, a tu iglesia. Hemos sido libres por medio del sacrificio de Cristo. Ayúdanos en este tiempo a morir. Ayúdanos en este tiempo a pasar por la cruz, a poner nuestro yo bajo tus pies. Señor, ayúdanos, Señor, a que tú seas el principal en medio de la iglesia. Que no sean nuestros intereses ni nuestros sueños personales. Señor, guarda la iglesia de todo aquello. Guarda la iglesia de los Goliat que pueden levantarse y parecer tan gigantes. Señor, que el corazón de David, el corazón de Jesucristo, que es manso y humilde, pueda prevalecer en medio de la iglesia. Que como hermanos podamos amarnos, podamos sobrellevarnos, podamos, Señor, como hermanos, mirar esta iglesia gloriosa y caminar en dirección a ella. Señor, no permitas que la carne tenga espacio en medio de la comunión con los hermanos. Señor, cualquier obra del enemigo, cualquier obra de la carne, Señor, que se quiera levantar, Señor, tú puedas, Señor, detener cualquier obra del enemigo, cualquier yo que quiera sobresalir. Señor, detén cualquier obra del maligno que quiera traer daño a la iglesia. Aun cuando esas palabras pueden venir incluso de afuera. Señor, danos discernimiento. Unge nuestros ojos para ver la iglesia gloriosa. Señor, queremos que tú te manifiestes, que tú te expreses en medio de nosotros. Señor, que no veamos lo que nuestros ojos físicos ven, sino que vayamos más allá y podamos ver, Señor, la esencia de la iglesia, el corazón de la iglesia aquí en Coquimbo y La Serena. Señor, trabaja en tu iglesia, trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestras familias, para que seas tú reinándolo en todo, para que seas tú el primero en todo, que tú tengas toda preeminencia en medio de tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.